Bueno, yo soy Rafael Enrique Moreno Robles y vengo a hacer la presentación del equipo número 2. Nosotros nos encargaremos de exponer la comparación de la síntesis del ácido acetilsalicílico por el método tradicional y por el método de química verde. Estamos compuestos por Enrique Moreno Fierros, Derek Roberto Ramírez Campa y Jimena Plata Rocha. Yo me encargaré de explicar los objetivos y objetivos específicos, además de los procedimientos de los métodos tradicionales y los métodos de química verde. El objetivo, sintetizar el compuesto ácido acetilsalicílico mediante el uso de química verde y el método tradicional, con el fin de poder establecer una comparación entre los mismos. Contamos con varios objetivos específicos, como conocer los procedimientos de síntesis del ácido acetilsalicílico mediante ambos métodos, el de química verde y el de química tradicional. Poder identificar las propiedades que presenta el ácido acetilsalicílico y explicar la síntesis y mecanismos de reacción que presentan ácido acetilsalicílico por ambos métodos, así como explicar la química verde modifica este proceso y establecer las ventajas y desventajas entre el uso de la química verde y el uso del método tradicional para la obtención del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se emplea para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. Pero, ¿cómo se descubrió este medicamento? Bueno, en 1758, Edward Stone casualmente masticaba un trozo de sauce blanco, el cual, a pesar de tener un sabor amargo, le ayudó a contrarrestar el dolor de reumatismo y fiebre que presentaba. En 1853, Carl Friedrich descubrió la estructura del ácido salicílico. Y hasta 1895, Felix Hoffmann se decidió a cambiar la estructura del ácido salicílico. Para 1899, él ya había presentado lo que conocemos hoy como aspirina. Su procedimiento fue patentado y el producto comercializado, obteniendo muchas ventas. Hasta la fecha, la aspirina es un medicamento muy utilizado. Es por esto que quisimos comprobar cuál era el mejor método de obtención, el método tradicional o el método por química verde, que más adelante presentaremos muchas de sus ventajas y desventajas. Buenos días, a mí me tocó hablar sobre la síntesis del ácido acetilsalicílico, mejor conocido como la aspirina. Nosotros vamos a comparar dos tipos de métodos. En la parte superior se muestra cómo es el método mediante la química verde, que utiliza un ácido fosfórico y calor, o más bien un microondas. Y en la parte inferior se muestra cómo es el método tradicional. El mecanismo de reacción consta de 4 etapas. En la etapa 1, que es la protonización del anhídrido acético, en esta etapa el anhídrido acético jala un hidrógeno del ácido sulfúrico, esto ocasionando que el anhídrido acético obtenga un carbocatión y un grupo hidroxilo, y el ácido sulfúrico queda como un anión. En la etapa número 2, que es la adición, el anhídrido acético antes obtenido con carbocatión se va a unir al ácido salicílico, esto ocasionando la gran molécula que se muestra en la parte inferior. En la etapa 3, que es la eliminación, el ácido sulfúrico va a jalar un hidrógeno de la molécula antes mencionada, y esta, a su vez, para buscar la estabilidad, se va a descomponer en dos, en lo que ya se va mostrando como la aspirina y en el ácido acético, por supuesto con su catalizador del ácido sulfúrico. En la etapa número 4, que es la desprotonización, aquí normalmente se utiliza el agua para jalar el hidrógeno que le sobra a la aspirina, pero en esta ocasión se muestra cómo el ácido acético todavía le falta un hidrógeno para estar completo. Entonces este hidrógeno no, ¿dónde lo obtuvo? Del que le sobra a la aspirina. Entonces al final se obtiene el ácido acetilsalicílico y el ácido acético. Aquí también se puede mostrar
el mecanismo de reacción entre la química verde, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría, que es en vez del ácido sulfúrico, se utilizaría el ácido fosfórico, y el calor que se utilizaría es el de un microondas, que es un proceso mucho más rápido, en el que consta de nada más poner la sustancia en la etapa 2 en el microondas a una, ¿cómo se diría? Una porción normal del microondas, y esto ya te saltaría varias etapas, obteniendo como resultado la etapa 4 instantáneamente. El procedimiento tradicional consta de colocar 5 gramos de ácido salicílico junto a 10 mililitros de anhídrido acético en un matraz esférico, agregar 10 gotas de ácido sulfúrico e iniciando la agitación magnética, calentar en baño María 15 minutos de 70 a 80 grados centígrados. Posteriormente, retirar el matraz del baño y agregar 5 mililitros de agua fría. Transferir la mezcla de un vaso de precipitado y enfriar en un cristalizador con hielo. Agregar poco a poco 50 mililitros de una solución de bicarbonato y agitar hasta la formación de burbujas. Filtrar la solución con vacío, desechar el sólido y colocar el filtrado aquoso en un vaso de precipitado. Agregar gota a gota ácido clorhídrico hasta tener un pH ácido. Enfriar con hielo la suspensión formada y lavar. Disolver el sólido en la misma cantidad de etanol caliente. Seguir calentando ebullición hasta disolver el sólido. Al enfriarse solución aparecerán los cristales del ácido acetilsalicílico. Como podrán notar, en el método tradicional, a comparación de lo que veremos posteriormente, que es el método de química verde, la reducción de pasos es bastante. En el método de calentamiento convencional, ya empezando con los dos métodos que hay en química verde, vamos a colocar 1 gramo de ácido 2-hidroxibenzoico en un matraz de fondo redondo. En la campaña de extracción adicionaremos 2 mililitros de anhídrido acético y 0.5 ácido fosfórico. Colocar el matraz en un condensador y una barra magnética. Calentar baño de agua a 50 grados centígrados con agitación 50 minutos. Seguir la reacción por cromatografía en capa fina de gel de sílice usando una mezcla de hexano y acetato de etilo. Agregar lentamente agua destilada para descomponer el exceso de anhídrido acético. Añadir agua con hielo y dejar enfriar hasta temperatura ambiente. Colocar el matraz en baño de hielo durante 10 minutos hasta la precipitación y filtrar con embudo Bochner y lavar con agua fría. Otra cosa que podemos destacar en este método de química verde, que a comparación del tradicional, el tiempo de que se expone o el tiempo de duración de la misma práctica es un poco más largo, pero si consideramos que causa menos daño al ambiente, creo que vale la pena. Seguimos con el segundo y último método de química verde, el calentamiento con microondas. Consta de colocar 1 gramo de ácido 2-hidroxibenzoico en el tubo ensayo en un vaso, añadir 2 mililitros de anhídrido acético en una campana extractora, añadir 0.5 mililitros de ácido fosfórico y tapar el tubo con algodón. Colocar el tubo ensayo con el vaso en el centro del horno microondas y calentarlo en potencia media 1 minuto. En la campana de extracción añadir lentamente agua destilada para descomponer el exceso de anhídrido acético. Aislar la aspirina o el ácido acetilsalicílico del mismo modo que el método de calentamiento convencional. Como pueden ver, el método tradicional comparado con el método de química verde tiene unas variaciones bastante leves en cuanto a duración. Y entre ambos métodos, entre todos los métodos, la variación es, vaya, todos los métodos tienen algún paso que va a implicar tiempos diferentes o va a haber algún cambio. En todos, incluso entre los métodos de química verde, hay diferencia entre ambos. Lo importante aquí es que el método tradicional tal vez provoque un mayor daño de lo que nos va a ayudar a evitar provocar con el método de química verde. Y eso es todo por mi parte. Les voy a explicar la parte experimental para ambos métodos.
Aquí podemos ver los reactivos que vamos a usar para el método tradicional, que va a ser el ácido salicílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, agua destilada, anhídrido acético, bicarbonato de sodio y etanol. Para el método verde usaríamos ácido dioxobenzoico, anhídrido acético, ácido fosfórico y ácido salicílico. Aquí podemos ver una diferencia entre ambos métodos, ya que para el método tradicional usaríamos casi el doble de reactivos en comparación al de la química verde. Y si comparamos los daños a la salud con el sistema global armonizado, podemos ver que presentan los mismos peligros, pero no en la misma medida, ya que en la química verde 3 de 4 reactivos presentan un peligro, mientras que para la química tradicional 5 de 8 lo presentan, que puede ser irritación, quemaduras, pueden ser tóxicos, inflamables y corrosivos. Y viendo los daños al ambiente podemos ver que solo la química tradicional presenta un riesgo. Y para ambos casos el uso de protección personal recomendado es el uso de bata, guantes, lentes y mascarilla. Otras precauciones para su uso es mantener el área bien ventilada. Ok. Se han presentado dos métodos de calentamiento en la síntesis de aspirina, comenzando por el calentamiento convencional. Este es donde existe una fuente de calor externa del cuerpo al que estamos calentando. De esta manera existe una gradiente de temperatura, donde las partes más externas del cuerpo son las que presentan una mayor temperatura, como presenta el diagrama que tenemos aquí arriba. El calor se presenta en las partes más externas. Caso totalmente contrario al del microondas, que se centra directamente en la solución a la que queremos. El calentamiento por microondas presenta muchas ventajas, como un calentamiento mucho más rápido que el convencional, ya que no depende de la transferencia de calor. También hay mucho mayor eficiencia energética, ya que no es necesario calentar el aire o, por ejemplo, en el caso de un horno, calentar las paredes. Presenta muchas ventajas. También podemos ver que hay un calentamiento más uniforme, no como en el caso del calentamiento convencional, que se presenta primero en el exterior y posteriormente se puede estabilizar, pero sigue siendo una mejor opción el calentamiento por microondas. Bueno, en conclusión, ciertamente tuvimos algunas limitaciones por la modalidad virtual y por esta razón no fue posible la elaboración de práctica de la síntesis de aspirina, pero sí se ha logrado correctamente llevar a cabo los objetivos que teníamos propuestos al principio del proyecto, como identificar los materiales y el procedimiento, también más teórico los mecanismos de reacción, y ahora podemos conocer mayores propiedades del compuesto, sus ventajas y desventajas de cada uno de los métodos que presentamos durante el proyecto.